Señoras y señores, a continuación me permito presentar a nuestro primer invitado en este foro sobre el balance del sistema penal acusatorio. Es el doctor Dagoberto Charri Rivas. Hace unos años, la Universidad Centralizada de Bogotá iba en procura de la provincia. Convencidos como estábamos todos que aquí se poseía la ciencia y el derecho y la razón y la ponderación, hacer convenios con universidades en la provincia. Y ciertamente nos era muy grato a los docentes capitalinos poder compartir con la gente de la costa, del Valle del Cauca, del Chocó y allende las fronteras en veces. Hoy encontramos que nos invade, entre comillas, intelectualmente, la Universidad del Sinú y una saga de los Bechara para abrir unas nuevas perspectivas en la enseñanza del derecho, que es una necesidad sentida en Bogotá y en Colombia. Nos han convocado para hablar críticamente sobre el método que estamos utilizando actualmente en Colombia para juzgar a los hombres. Nosotros hemos dicho que algunas fallas protuberantes se dieron en la copia que hicimos del procedimiento. Yo, que suelo exagerar en mis ejemplos, digo que en materia penal lo único original que tenemos en este país son las dedicatorias que se hacen en los libros sobre el derecho penal. Y me encanta, porque encuentro libros importantes sobre imputación objetiva en que dice el autor a Mariela, reconocimiento a las mujeres de mi país, por el inmenso aporte que hiciera en procura de mi culturización, inclusive resignando su posición en la Procuraduría o Contraloría para que yo pudiera viajar a Alemania, donde se están cultivando los mejores experimentos en materia penal. Y la segunda edición corregida y aumentada ya no dice de Mariela, sino de Agustina o de Máxima, como en Holanda, porque también ella, igual que la anterior, contribuyó a mi viaje a Europa para seguir aprendiendo derecho penal y enseñárselo a los colombianos. Si uno examina la ley 906 de 2004, encontrará que es mejor abrevar directamente en los textos de los profesores de Centroamérica, y allí aprenderemos de la mejor manera procedimiento y teoría probatoria. Dos o tres consideraciones a manera de introito sobre el tema. Primero, lo que fundamentó y emocionó a los colombianos y a los abogados de este país eran tres elementos novedosos, sustanciales e importantes que contenía el procedimiento americano y anglosajón. El primero era los jueces de garantías. Todos pensamos y miramos entusiasmados la manera como se proyectaba la trascendencia del juez constitucional por excelencia en materias penales. Ahora nos referiremos, porque ese es el motivo de mi charla, específicamente al tema. Pero también los criminalísticos, que iba a haber una especial capacitación de personal especializado en la captura de los elementos constitutivos de medio de prueba o medio de convicción. Siempre nos ha seducido la palabra que en materia de investigación el tiempo que pasa es la verdad que huye. Eso no se ha logrado, y entonces los procesos están retrasados. Aquí está la presidenta de una institución muy importante, que es la Corporación de la Excelencia para la Justicia, que nos contará cuántos procesos se encuentran hoy colapsados en la rama jurisdiccional penal.
porque no tenemos investigadores, porque no les dedicamos el dinero, porque el Estado no ha entendido que la justicia es la radiografía democrática de sus posibilidades de desarrollo. Se dan las órdenes para la práctica de las pruebas y hay que pretermitirlas o por lo menos diferirlas porque no hay el número y la cantidad y los elementos materiales requeridos para el cumplimiento. Y un tercer elemento que también extrañamos mucho son los jurados de conciencia, que es la razón de existir del derecho penal en los Estados Unidos. Todavía nos encantan unas películas que se llaman La Ley y el Orden. Y esos procesos en que la persona interpela, objeta, deduce, concluye, argumenta en el transcurso de la audiencia para caer en una oralidad que es una escrituralidad sistemática. Va uno a ver la oralidad y a escuchar a los magistrados, a los jueces, a los abogados litigantes, y empieza una monótona, óigame bien, lectura de largos instrumentos que llevan en los computadores adicionados, porque llevan 2 o 3 fiscales adicionales allí, que le siguen pasando documentos al funcionario y sigue la letanía de la lectura en que la batalla es por quien dura más leyendo. Ese hecho que es grave y que demuestra que las universidades no prepararon a los maestros todos, que también lo son los fiscales y los magistrados, para ocurrir a la argumentación jurídica que parte no de la lectura, sino del discurso denso, intenso, inteligente, en que se hacen el análisis de los elementos de convicción, las razones de la dogmática penal que todavía están vigentes, por supuesto. Y cito a guisa de ejemplo, porque volveré sobre él, la imputación al exministro Arias. La distinguida fiscal, señor doctor Ibarán, leyó 6 o 7 horas continuadas, con buen tono, con buen estilo, pero adormecedora al final. El Ministerio Público no fue inferior, porque ahora la disputa es por el número de horas leídas. Por supuesto, la Fiscalía dijo cosas interesantes, el Ministerio Público igualmente. Como era aforado, el juez de garantías era magistrado y también leyó su parte pertinente. Y la defensa, también ejercida por un exmagistrado de la República, no fue inferior en el número ni en minutos a lo que se estaba leyendo por los demás. Y fue una hermosa cátedra de lectura, Hippler, de lectura rápida, en un instituto de ayudas americanas de lectura. Si uno quiere suspender una audiencia, basta que haga una cita en latín, cualquiera. Nemo auditur propia turpitudinem allegant. Entonces el fiscal suspende la audiencia. Llama por teléfono a la Academia de la Lengua y pregunta, Nemo auditur propiam, ¿me halaga o me abaja? Y se reanuda la audiencia. Eso demuestra que las universidades tienen que replantear el modelo de enseñanza-aprendizaje de estas materias. No tenemos capacidad, porque no se dicta una cátedra de oratoria forense en las universidades. Cada quien con lo que sabe y con lo que estudia y lo que analiza procura sobrevivir en cualquier estadio sobre la materia. Pero el jurado de conciencia me aterra sobremanera. Porque hay una marcada y sistemática oposición al jurado de conciencia en Colombia. Aquí lo hemos utilizado de diversas maneras, de personas que fallan en conciencia. Otros fueron abogados que fallaban en conciencia, entonces fue declarada inexequible la norma, porque no era posible que un letrado fuera a fallar en conciencia. Se alega que son 3 y que hay procesos de corrupción. Se dice que unas personas que no son doctas en derecho no pueden definir
el estado de responsabilidad o culpabilidad. Hay muchas maneras de enfrentar el tema. Seguramente no faltará quien aquí hable sobre el punto que es sumamente interesante. Yo sobre eso pienso que la manera de humanizar el derecho es con el jurado de conciencia. Que unos pares nos examinen nuestra conducta y no unos expertos en tecnología jurídica, tecnócratas del derecho, que le aplican la subsunción de la conducta en la norma para poder condenar. Yo quiero referirme específicamente a un tema que se llama la Constitución y los jueces de garantías. Ese tema es de suyo apasionante. Sigo pensando que es la gran conquista democrática de la Constitución del año 91, que yo defino no como la norma suprema del ordenamiento jurídico nacional, sino como un pacto de convivencia futura que un pueblo se da para lograr la paz a través del entendimiento. Con Javier Pérez Royo me gusta esa definición. Es un tratado de la conducta humana, un desideratum, un norte en procura de mejorar las relaciones para resolver inteligentemente los conflictos entre los hombres. Se creó entonces en el acto legislativo número 3 del 2002, en el artículo 250, la figura del juez de garantías. Es muy importante la inmensidad de sus funciones y la trascendencia que tiene esta institución. ¿Por qué creíamos que era trascendente? Porque le quitaron a la Fiscalía una función terrible que era encarcelar a los hombres en Colombia en la etapa de la averiguación previa. Criticamos siempre que un fiscal decretaba la práctica no de elementos probatorios, sino elementos de referencia, valoraba con una inmensa carga afectiva, encarcelaba a él, hasta tanto que eso llegara al conocimiento del juez, que tenía la responsabilidad para definir. Dijimos, al fin le dimos un tratamiento distinto al punto. Aparecen los jueces de garantías y el primer gran error son unos distinguidos funcionarios de la rama jurisdiccional que son jueces municipales. No es que por ser juez municipal tenga más o menores conocimientos, no ese es el punto. Es que no se puede ser juez de garantía si no se conocen los derechos fundamentales, mientras un estudio sistemático del derecho constitucional, lo menos que se debía exigir para una persona que funja de juez de garantías es que tuviera una especialización y una práctica sobre derechos fundamentales. Primer gran error. No saben, es más, hay jueces promiscuos municipales que son jueces de garantías y como su nombre lo indica, manejan todas las materias sin saber ninguna en especial. Entonces vemos los dislates que se dan cuando los jueces de garantías actúan. Por ejemplo, una señora le roba su niña de 23 días de nacida, se la lleva consigo a otra dama para cumplir un problema que tenía frente a una persona vinculada afectivamente para simular que acababa de parir su muchacha. Capturada en términos muy rápidos, dijo el juez de garantías, no lo llevo a la privación de la libertad porque no le he irrogado ofensa a la niña. Y entonces yo pensaba, ¿podrá haber mayor ofensa que un secuestro de una niña de 23 días de nacida, separada del brazo y de las glándulas mamarias de su señora madre? Pero de todas maneras dijo, como la amamantó, no le rogó ofensa y no podrá ir a una detención intramural. Por fortuna, en la segunda instancia, se revocó la decisión y se hizo su justicia y debe estar todavía purgando inicialmente esta pena. Pero nada ha dado vuelcos más difíciles que este problema de los jueces de garantías. Vimos ayer o antier otra vez el fenómeno
del exministro Arias. Cuando vio a su señora esposa arrodillada, abrazándolo, él sollozante, pidiendo que lo colocaran en igualdad de condiciones para defenderse, dijo. El único que queda preso de ese proceso. Entonces uno piensa si tuvo razón, primero porque son magistrados, porque él es una persona que tiene un estatus especial. 3 veces negada por parte de los jueces de garantía su libertad. ¿Qué se esgrimió primero? Que faltaban 14 pruebas para practicarse y que él podía incidir para perjudicar la práctica de las pruebas. Ayer o antier se dijo que ya no quedaban sino 4 pruebas por practicar. Había dicho el diario El Espectador en un título grande: ¿hasta cuándo estará el señor preso por una medida cautelar transitoria? Hasta que se practiquen las pruebas, pero no se han terminado de practicar. Y con esta lentitud dramática de la justicia penal colombiana, no se sabe exactamente cuándo el señor pueda reincorporarse, por lo menos transitoriamente, al seno de su hogar, donde tiene niños menores, olvidando el juez de garantías que no tiene la más remota sospecha sobre la lectura de la Constitución, que el artículo 44 de la Carta dice que el derecho de los niños prevalece sobre el derecho de todos los demás, que es un país de niños. Pero bueno, sigue preso. El doctor fue un cuadro dramático, doloroso. Yo creo que se sintió casi un llanto nacional cuando la señora se arrodilló, lo besó y lo bendijo. El juez de garantías tiene muchas funciones trascendentes, todas. Voy a referirme a unas 2, porque tienen que ver con lo de hoy, con lo que sale en el periódico de hoy, lo de ayer, lo de esta semana. Maneja una muy importante institución que aparece en el artículo 250 de la Carta Reformada, que es el principio de oportunidad que no se ejerce en este país, que es una manera, entre otras cosas, de renunciar a la acción penal del Estado. Hoy dice el periódico que Inocencio, que no es tan Inocencio de nombre, que trabajaba en alguno de los organismos que adjudicaba contratos, en esta situación terrible que ha descrito El Espectador, de cómo se pusieron de acuerdo todos para hurtarle los dineros a la capital de los colombianos y al país mismo. Inocencio pierde el derecho al principio de oportunidad y así deberá ser declarado, porque como no era tan Inocencio, recibió un apartamento de 1.200 millones, dice el periódico hoy. Y como no lo podía recibir para no comprometerse, porque como no es tan Inocencio y además sabe mucho de derecho administrativo, contratación pública, el tal Inocencio, entonces lo puso a nombre de un modesto funcionario vigilante, para que explique de dónde sacó los 1.200 millones para adquirir el inmueble. Bastante difícil la tiene Inocencio. Pero que es un principio importante, va viendo uno cómo hay equívocos. Por ejemplo, en el caso de Tapias, otro de los inocentes, contratistas de Bogotá, llegaron a un principio de acuerdo con la Fiscalía para que fuera, óigame, 13 años preso en domiciliaria. Yo me decía, pero ¿qué grado de capacidad de tortura tendrá la señora para poderlo someter a esa ignominia de 13 años en su casa? Por fortuna, el juez de garantías no aprobó semejante descalabro, 13 años en la casa. Terrible. Pero que era el instituto trascendente e importante, no ha recuperado su lugar en el manejo del derecho penal para avanzar en procura de la salud nacional. Desearía más bien referirme, en vez de hablar de estas generalidades, al problema de la limitación del derecho fundamental a la libertad, que es otra de las grandes facultades que tiene el juez de garantías.
No cabe ninguna duda, señoras y señores colegas, que el derecho a la libertad, paralelo y en veces por encima del derecho a la vida, es el trascendente en la Constitución del año 91. Y los casos en que se pueda limitar excepcionalmente y temporalmente este derecho fundamental está reglado y está controlado, porque tiene competencias específicas el señor juez de garantías. Pues bien, ha sido otro problema gravísimo que uno no alcanza a entender. Yo soy abogado litigante y esa es mi perspectiva. En el caso, por ejemplo, de estupefacientes, y yo pongo los ejemplos claros para no hacer teoría, sino práctica judicial. Entonces va uno desglosando tema por tema de este problema de unos jueces de garantías que lo único que garantizan es la detención intramural. Ahora ya en las nuevas convocatorias que se hacen se llama entonces imputación y medida de aseguramiento. En los combos esos que se inventaron para legalizar la captura, la adquisición de algunos elementos de capacidad probatoria y sobre todo y ante todo para decir qué delitos eran los que el señor debía afrontar en su defensa, ahora ya va y además medida de aseguramiento. Entonces cuando al cliente y uno le llega y dice ya estoy preso, dice todavía no, le falta ir a la audiencia para que quede debidamente apresado. Por supuesto que qué es lo que queremos entender nosotros y qué es lo que queremos plantear a ustedes, como lo dijera el doctor José Gregorio. Puede haber un ejercicio constitucional de derechos fundamentales que toda una teoría que pueden ir del artículo 11 hasta el 95 en nuestra Constitución, si ustedes quieren. Para unas personas que sabrán civil o penal, penal porque es lo primero que se le exige, sin un manejo consecuente, óigame bien, racional, ponderado, inteligente, de una especialización en una materia que no por genérica y conocida a nivel de todos los colombianos no tenga unas técnicas y unos razonamientos y una ponderación, y viene ahí el otro elemento, la ponderación. Ese es otro problema que escapa al manejo de todos los jueces de garantías, incluidos los distinguidos magistrados de los tribunales, cuando la persona que está accediendo tiene, óigame bien, algún grado de favorecimiento desde el punto de vista de la acción penal. Los últimos dos en materia de Arias son ambos magistrados, y el primero también, el que definió la situación, como tiene que hacerse la imputación ante un juez de garantías, también es magistrado del Tribunal de Bogotá. La ponderación. Hay un librito bueno de Carlos Bernal Pulido, profesor del Externado de Colombia, que habla del derecho de la ponderación, un libro que se llama La Ponderación. Tiene tres elementos básicos la ponderación. Primero, la adecuación. Es decir, que el propósito que se pretende alcanzar de rango constitucional así lo impere. Aquí es asegurar, de acuerdo con una sentencia muy conocida de la Corte Constitucional, la 4, la sentencia del 2001, 774. Trae este punto muy dilucidado para decir cuándo procede una medida de aseguramiento. Esta sentencia de Rodrigo Escobar Gil es muy importante y deben tener en cuenta todos los jueces de esta república, no solo los de garantías. El segundo es la necesidad. Esa necesidad es un instrumento que opera a lo largo y ancho de toda la función del juez de garantías, que no haya otra manera de asegurarle al proceso o la concurrencia de la persona sobre los cuales o sobre la cual exista una posibilidad o una ponderación que permita creer que él fue el que actuó como autor o como partícipe en el delito. Para asegurar la comparecencia, que no haya obstrucción en la marcha de la justicia y tercero, que no haya un peligro para la sociedad, sobre todo para las víctimas. Si el juez de garantías, cualquiera que sea su rango, se coloca en esa posición, va a encontrar que hay normas del derecho
constitucional y sobre todo del derecho procesal. El artículo 28 de la Constitución y el 29. El artículo segundo del procedimiento, el artículo 2, 95, 96 y 97 y todo lo que viene que ver con el 306 y la medida de aseguramiento que exige una inteligencia superior en el juez de garantías. Para ser juez de garantías, además de los requisitos que se exige para ser juez de la República, se necesita primero templanza, un espíritu que supere todas las posibilidades de desvíos o de inclinaciones. Templanza en el juez. Segundo, la serenidad, con ánimo pacato y frío, diría el profesor de Derecho Penal. Examina el caso. Dos, la ecuanimidad. Unos requisitos que uno no alcanza a comprender cómo se le escapan a un juez en vez de arrojar en una cárcel colombiana que en manera alguna resocializa. Jamás la cárcel colombiana logra ese aspecto. Y allá lo examinan porque no tiene ecuanimidad. Pero le falta también imparcialidad a ese juez. Es decir, no dejarse influenciar por la prensa. En un país donde se absolvió a una dama bellísima, reina de la belleza, impera en los corazones de los varones y genera envidia de la buena y de la sana en las mujeres. Y la absolvieron porque no estaba obligada a leer o no sabía leer para recibir un auxilio de 305 millones de pesos a título gratuito, no reembolsable. Y dijo el abogado defensor que es un hombre extraordinariamente inteligente. Si no estaba obligado a leer, el hijo de un expresidente de Colombia, que además es presidente de un partido y presidente de la Cámara, y firmó sin leer. ¿De dónde acá le van a exigir a semejante belleza que sepa firmar y leer, por Dios? E insistió en el recurso el distinguido colega, abogado eminente, periodista además. También le pasó al presidente del Senado, del Departamento del Norte de Santander. También firmó sin leer. Entonces ocurro, dijo, a una creación dialéctica del derecho para decir que leer y firmar y saberlo hacer no forma parte de un instrumento que genere dolo en las personas. Absuelvan semejante belleza. Y se desbordó el juez firmando para favorecer a la reina y dejando impune el delito. Espero yo que en la segunda instancia ese nuevo instrumento creado por la dogmática penal colombiana de la belleza que genera derecho a ignorar y a firmar sin leer sea revocada para siempre, no los reinados, sino la estupidez. Tiene muchas funciones, entonces este juez de garantías. ¿Qué es lo que tiene que hacer cuando va a dirimir el conflicto? Antes era el fiscal el que lo metía, perdone a uno, lo llevaba a la cárcel. Dijimos, al fin nos liberamos del inmenso poder de la fiscalía. Un fiscal que precedió a Iguarán. Dijo, el gran problema que tienen los colombianos es que cuando uno está preso por cuenta de un fiscal, no lo salva sino Dios. Y Dios vive muy ocupado. Un doctor que no sabía derecho penal, nunca lo aprendió, luego lo nombraron embajador, ahora está estudiándolo porque está sindicado. Entonces, ahora estudia derecho penal. Lo metió a uno a la cárcel el fiscal que hacía todo. Dijimos, nos liberamos, después de oír las frases de Osorio. Pero ahora va el fiscal que es avesado, que es un hombre informado, que tiene en su haber una cosa que llamaba el profesor Santiago Sentís Melendo, en un librito que se llama El indubio pro reo, el juez Carsovio, con Z y con B pequeña, que es lo que llamaríamos nosotros juez carcelero.
otros lo llaman el juez negro, el otro lo llama el juez duro. No importa la calificación, basta que sea justo, y eso es suficiente. El juez Carsovio, cuando tiene que pedir la absolución, llora amargamente. Aquí hubo un coronel Ñungo. Los abogados que peinamos canas lo recordarán, los demás son muy jóvenes todavía. Ese doctor Ñungo dijo, no, lo que está acabando con esta república, con su paz, con su democracia, es que haya una presunción de inocencia. Invirtámosla y verá que esto se salva. Porque los carsovios consideran que la presunción de inocencia es un atentado contra la función jurisdiccional. Entonces, muchos fiscales, señores fiscal, son carsovios. Pero cuando los cambiaron y le quitaron la posibilidad de llevar a la cárcel a los colombianos, dijimos, nos hemos salvado de los carsovios y de los ñungos. Pues no, señor. Llega el juez, la niña, y ahora les doy 2 ejemplos para que miren, porque no es solamente los hombres. Hay una que es maravillosamente dotada para pensar en sentido contrario. Aquí juzgaron a un doctor que todavía está en el exilio, pero le manda cartas al doctor Álvaro Uribe. De apellido Restrepo, ¿usted lo recuerda? Restrepo es del centro ese democrático de ahora que hay. Y entonces le adjudicaron que había hecho una resección de unos grupos de paramilitares, La Gaitana, en el departamento del Tolima, en Ibagué. Y descubrieron que esos tipos fueron y los pescaron aquí en distintas secciones y se los llevaron para que ganaran una plata, y entonces tiene el proceso. En primera instancia, su medida de aseguramiento para que repose en paz y reexamine su conducta pasada mala. Segunda instancia, le tocó a una mujer bella e inteligente, porque eso no es incompatible, quiero aclararlo de una vez. Y dijo ella, hice un examen, óigame bien, transversal del proceso y una interpretación sociológica de la conducta. Y me fui para el Bronx, dijo la autora, y verifiqué cuánto valía una K-47, que vale la mitad de lo que la venden las Fuerzas Armadas de Colombia en Indumil. Por consiguiente, estoy recomendando desde ya que cada vez que el gobierno tenga que comprar AK-47, dijo la muy ilustrada juez de garantías, para garantizarle el patrimonio a los colombianos, no la libertad, los compren en el Bronx y no se lo compren a Indumil, el gobierno nacional. Revocó la decisión la doctora. Queda libre el hombre. Tutela, porque hasta allá vamos ya. Porque es que el juez de garantías cumple paralelamente, o se puede cumplir frente a esa garantía, una tutela, por supuesto que se puede cumplir. Tutela le correspondió al tribunal y entonces el tribunal dijo, eso de los exámenes paralelos, transversales, en el Bronx no está estatuido en ningún reglamento procesal ni constitucional en Colombia, ni que yo sepa sobre la faz de la tierra. Es invención de la doctora. Perfecto. Entonces le revocaron la decisión, se la anularon y le ordenaron volver a fallar sin tener en cuenta la transversalidad y el valor de los AK-47. Ella, que es una mujer inteligente, volvió a fallar de la misma manera, óigame bien, revocando la medida de aseguramiento, porque si no lo hubiera hecho, hubiera quedado confesa en el delito de decisión manifiestamente contraria a la ley. Fue hasta la corte y le correspondió al ponente, el doctor Bustos Martínez. Le imputó cuánto delito hay desde el prevaricato hasta las otras formas asociativas que ahí están, y entonces ella tuvo que renunciar y me cuentan que ella salió del país en virtud de serias amenazas que hay sobre su propia existencia y su transversalidad. Esto para demostrarles que no hay una uniformidad en el manejo del concepto de juez de garantías y los derechos fundamentales y la Constitución que regla y que de manera estricta le da competencias al juez de garantías.
Dijo el doctor Hernández que debemos ser cortos para que puedan intervenir, y aquí veo gente ansiosa. Unos hacen la cabeza como que sí, otros dicen que no, otros dicen, el tipo está diciendo tonterías. Pero voy a insistir en unas dos o tres tonterías adicionales. Es tan importante que maneja entonces las figuras que he citado hasta ahora, pero además, post facto, después del hecho, también maneja el juez de garantías casi nada, la orden de captura impartida. Esta que estamos viendo es la previa, aquí es post facto, después del hecho, y entonces habrá que ponerlo a disposición del funcionario en las 36 horas siguientes, dice la norma. También los allanamientos, los recaudos, los comisos, todos esos aspectos los vigila el juez de garantías. El juez de garantías tiene un cúmulo importantísimo y no explorado debidamente de competencias para fallar estos temas, devolviéndole la grandeza a los derechos fundamentales. ¿Qué quiero decir con esto entonces? Que tenemos que hacer una modificación, para que quede constancia con el doctor Hernández, en el sentido de que el juez de garantías debe ser por lo menos un juez del circuito, por lo menos, y que acredite que ha hecho un curso de derecho constitucional para que no vaya a ponerse a hablar de AK-47, ni revólveres, ni fusiles, sino que esté centrado en el derecho a la libertad, que es el derecho fundamental de los hombres. Yo no quiero extenderme, porque tenemos algún tiempo ya vencido. Solamente permítanme decirles una cosa. Yo debo terminar esta muy corta exposición ocurriendo al decálogo del abogado, del profesor Eduardo Juan Couture. Tiene un artículo 8º que yo lo cito mucho a mis alumnos de todas las especializaciones y maestrías donde yo dicto clase. Dice así, y ahí termino. Tened fe, dice el artículo 8º, en el derecho como el mejor instrumento para alcanzar la convivencia entre los asociados. 2, y tened fe en la justicia, que es el desarrollo normal del derecho, y tened fe en la paz, que es un sustituto bondadoso de la justicia. Pero ante todo y por sobre todo tened fe en la libertad, sin la cual no puede existir ni el derecho, ni la justicia, ni la paz. Muchísimas gracias. Por la importancia y gravedad del tema a nivel académico, me parece que sí es mucho más importante que razones explicativas a partir de anécdotas pudiéramos de ahí pasar a estudios más profundos del tema por las implicaciones que trae. Por ejemplo, en el caso de la preocupación por los procesos a personajes del país, sería más interesante mirar el infierno que viven, la gran cantidad de población que está con problemas judiciales y a partir de ellos las consecuencias también implicaría esos personajes. Para resumir el asunto, y no recuerdo el autor, decía que en algunas culturas los problemas de ciertas élites son dramas y los problemas de la gente del común, de la gente invisible, son comedia. Entonces, me parece, y en Colombia alguien decía, le tenemos miedo a la enfermedad y la muerte todos los humanos, pero en Colombia le tenemos más miedo que a la enfermedad y la muerte a un proceso judicial. Nadie sabe en qué termina, cada quien decide como le parece. En relación a la oralidad, y pensando en el ambiente universitario, yo le diría que afortunadamente, y habría que desterrar esos eventos de oralidad y concursos de oralidad en las universidades, debería poder participar en un evento de oralidad quien primero demuestre que conoce a profundidad el tema para que sus intervenciones no sean cantinflescas como generalmente ocurre en los ambientes universitarios. Einstein decía que ese tipo de cosas, y que nos gusta más el fenómeno y la artesanía, porque estudiar a profundidad las cosas exige más esfuerzo, dedicación e inteligencia. Entonces yo diría que a cambio de eso, las universidades debieran introducir con urgencia algo que se llama teoría de la argumentación jurídica, del razonamiento jurídico, y de ahí sí, quien demuestre hacer eso, haga la oralidad. La teoría sin la práctica es una práctica ciega, por no decir torpe. Entonces estaría en desacuerdo con esa perspectiva. Y con la perspectiva de que no tenemos investigadores y el fiscal actual y la fiscal anterior,
han dicho el grave vacío que hay en investigadores, porque además en los pregrados, y me refiero a eso, estoy en ese ambiente acá, en los pregrados de Derecho no se enseña absolutamente nada de eso. El doctor Perfecto Andrés Ibáñez, magistrado del Tribunal Superior de España, dice que en esa materia una persona con razonamiento lógico sabe más que un abogado, porque nos enseñan en este caso la investigación, las normas sobre pruebas, pero el abogado no sabe absolutamente nada del razonamiento científico con base en hechos. Yo diría que un abogado hoy no diferencia entre un razonamiento inductivo y un razonamiento deductivo, ni la lógica para estudiar hechos. Hago esa anotación, insisto, porque me encuentro en un ambiente académico. Doctor Héctor Pablo, para coincidir con su señoría en la primera parte, la única respuesta sobre el punto es si eso le pasa a un exministro de Estado que puso 1 millón de votos, ¿qué le pasará a Pedro Pataquiva o a la niña de Firavitoa, como decía yo en un escritor, que de ella no se acuerda nadie, no va ni siquiera la señora a verlo en el examen final de su conducta? Pero coincido con su señoría. 2, la enseñanza del derecho, y tú eres un profesor, sabe que exige una transversalidad, que consiste en que los 10 semestres la academia tiene que dictarle al señor primero filosofía del derecho. La persona que no filosofa, que no busca el comienzo y el fin, la etiología de las circunstancias, va simplemente a hacer una cosa puramente mecánica en el juzgado. 2, tiene que saber hermenéutica jurídica, doctor, que es la falencia de los jueces de garantías. Ese problema de la hermenéutica jurídica que tan mal se enseña en nuestras facultades de derecho. Déjenme decirle una sola cosa, perdónenme los abogados ilustres que hay aquí, pero les voy a contar una sola cosa sobre la hermenéutica para que mire cómo opera y cómo influye en eso. Una persona en la ciudad de Pereira, y déjenme que insista sobre el hecho, porque el derecho es ejemplo, no teoría pura, te lo ha dicho. Lo cogen con 21 gramos de cocaína, no mal, de cannabis. Dice el ACO, la norma dice que son 20 gramos y lleva 21, no hay nada que hacer, dura lex, sed lex, porque ellos también saben latín. Luego lo condenaron a un número de años porque con 1 gramo iba a ser un negocio. El ACUEN dijo, inteligentísima la decisión del ACO. Faltaba más, que aquí se viniera a violar la ley. Si dice 20 y llevaba 21, con 1 gramo de esos montó un negocio. Llegó a la sala penal de la corte. Y oiga lo que dijo esa sala. ¿Cuál negocio con 1 gramo? Aquí lo que hay es una dosis de adquisición preventiva o previa. Lo que el señor ha hecho es ahorrarse 1 gramo para la próxima compra. Luego no al lugar, a medida condenatoria, óigame bien, dosis de adquisición, dijo el señor. Esto para decir que si interpretáramos la ley, óigame doctor, que es que no alcancé a hablar sobre eso, mi querido Pablo. Hay que decirle a los jueces todos de este país que hay un convenio que es una ley de la República, artículo 93 de la Carta, que habla de la manera como se deben interpretar los convenios y tratados internacionales. Es del 23 de mayo de 1969, aprobado por la ley 32 del año 85, mi doctor Perea, que dice lo siguiente: en materia restrictiva la interpretación de la ley tiene que hacerse pro homine, favor libertatis, favor rei, en derecho del hombre y su libertad, que es la garantía constitucional que aquí se ignora. Siguiente pregunta. Doctora. ¿Me da su nombre, doctora, por favor? Sí, muchas gracias. Ana Montes. Respetado doctor, me preocupó cuando usted inicia su intervención diciendo que va a hablar del método acusatorio y de la mala copia que hicimos del procedimiento. Me parece que hablar de un método acusatorio es un concepto reduccionista, porque deberíamos hablar de un sistema, y usted tocó muchos elementos de ese sistema, como la constitucionalidad del derecho penal, como el tema de la inmediación, como el principio de oportunidad, como política criminal, etcétera. Entonces, creo que
como docentes debemos hablar más de un sistema integral. Y en segundo lugar, cuando hablamos de una copia del procedimiento, una mala copia, yo creo que también es un concepto errado porque no estamos inventándonos el sistema acusatorio en Colombia. El sistema acusatorio ya existe y lo que tenemos que hacer es una adaptación a nuestra sociedad. Quizás los errores que puedan existir es en el tema de esa adaptación y como docente yo creo que deberíamos enseñar o proponer cuáles son lo que debemos corregir y de eso. Y con todo respeto por usted, quiero hacer una crítica a su exposición en el sentido de que no considero que uno deba criticar a los jueces de garantía sin desconocer que deben tener las cualidades que usted mencionó y el análisis que usted dijo debe hacer el juez. No considero que uno deba criticar a los jueces de garantía con base en un caso particular, porque no debemos criticar la fiesta como nos vaya en ella, sino hacer un análisis integral del sistema. Muchas gracias. Me refiero entonces al sistema, doctora, que no funciona. Gracias, doctora. Que condena a la cárcel de manera preventiva, provisional, óigame bien, temporal, sin que haya una sentencia, porque no se dan las condiciones en el juez de garantías. Mire sobre el sistema copiado. Es que el artículo 455 de la norma trae una situación que nadie entiende. Dice lo siguiente: en estos casos, aunque la prueba debería eliminarse, eso se llama una cosa que se llama muy importante en la teoría, alguien la vendrá a explicar hoy. Exclusionary rules of the wrongfully obtained evidence. Dice, en estos 4 casos no se da, primero, cuando hay, óigame, fuente independiente, copiado literalmente, ni siquiera el ejemplo se puede aplicar en este país. Óigame, el nexo causal atenuado. Y tercero, el inevitable discovery, para no insultar el sistema, doctora. Entonces uno dice, ¿para qué sirve esa norma? Pídanle a sus profesores que den ejemplos, porque el ejemplo es lo que seduce de la teoría. Pero le agradezco muchísimo. He comprendido en el asunto a tratar, pues, lo que se refiere al análisis del sistema penal acusatorio, que usted, pues, muy bien ha determinado acá. Lo que no he comprendido, pues, es el asunto de las preguntas. Yo creo que se está sometiendo a análisis de su conferencia o su persona. En este caso, pues, yo puedo decir, es que, como usted bien lo dijo, y para más adelante, pues, poder expresar mi interrogante, es que el sistema penal acusatorio, pues, actual, lo podemos mirar como 2 procesos alternos, lo que se está mirando, lo que se está viendo. Un proceso que lleva el juez de control de garantías y el proceso final que lleva ya el juez de control de conocimiento. Estamos viendo, y es algo que pues se intentó con el sistema penal, era determinar garantías dentro de la etapa preliminar, pero como se ve y como usted muy bien lo dijo, se está dirimiendo el conflicto dentro de esa etapa, a pesar de que se está ocultando con el sometimiento a la medida preventiva de aseguramiento, que en última esa es una condena pequeña, porque como usted lo dijo y en los ejemplos que lo estableció correctamente, pues hay muchas personas que han tenido pena sin estar condenados y que al final el juez de conocimiento le ha tocado absorber a dichos procesados. Entonces, mi pregunta va encaminada ¿a qué? A mirar cuál es la autonomía del juez, si es que realmente el juez tiene autonomía, porque sabemos que está pues de una u otra manera sometido a la presión de los medios de comunicación, pero también está sometido a la presión política, pero también, y más grave aún, estamos sometidos a la presión de la judicatura. Entonces, en ese procedimiento,
usted, y la pregunta va encaminada, ¿cómo haríamos para que realmente el juez sea autónomo y el juicio de valor que lo debe caracterizar dentro de sus fallos o dentro de sus decisiones importantes que toma, pero no definitivas, pueda hacerse de la manera pues más correcta y más seria dentro del proceso del sistema penal acusatorio? Gracias, doctor. Muy corto. Eso me lleva a hacer un agregado. Es que hoy están pendientes 19 billones de pesos en demandas que adelantan personas que estuvieron injustamente detenidas. En los 4 primeros meses de este año hubo 239 denuncias que valen más de 1 billón de pesos. Y en la privación injusta de la libertad están las decisiones, no digamos malintencionadas, sino con desconocimiento de los jueces de garantías que copan el 48% de las demandas incoadas. Entonces la pregunta que usted me hace, señoría, concordando con la que me hizo el distinguido colega ya, califiquemos el personal. Aquí está hoy en el periódico, porque como es que yo dicto un derecho penal vivo, yo no me voy para los celtas y los iberos, sino para Bogotá y para Facatativá. Entonces hoy Zambrano, que fue secretario, tuvo 8 meses preso y lo absolvieron, le precluyeron la investigación. Prepárense para la demanda, porque tenemos los 46 millones de colombianos que pagarle la detención preventiva que tuvo mientras era juzgado. Terminamos ahí. Una pregunta. Una pregunta, sí. Doctora. Mi nombre es Ivette Martínez, soy abogada litigante penalista en Cartagena, lo que me permite, además de tener mis casos privados, ser defensora pública. Perfecto, doctora. Por lo tanto, conozco los casos de Pedro Nadie y también los casos de la persona que tiene alguna entidad social. Y esto me ha permitido igualmente cotejar frente a los casos de flagrancia, y específicamente me refiero al problema que existe en la estructura de nuestro proceso penal, donde, como usted bien lo ha enrostrado, hay una concentración en los jueces de garantías del conocimiento inicial en los casos de flagrancia, en donde se debate inclusive y de manera absolutamente importante y que repercute en la libertad de la persona la inferencia razonable de autoría. Y me refiero a este punto específico porque alrededor de esta inferencia razonable radica mi pregunta. Cuando hacemos esta ponderación probatoria en la audiencia concentrada, estamos limitados a que el juez permita o no permita acudir a la opción de ordenar la prueba de la defensa. ¿Cuál es su opinión respecto al ejercicio de la defensa frente a ese ejercicio propio de la inferencia razonable de autoría, dada la limitación de los elementos materiales probatorios que se tiene en la audiencia concentrada? Al distinguido profesor que ya se ausentó, me quedó en la transversalidad de explicarle que además tiene que enseñarse, porque el problema hay que buscarlo en la raíz, que es la enseñanza del derecho. Y aquí hoy que comienza para la enseñanza del derecho un nuevo horizonte, por lo menos así nos lo han dicho. Hay que, además de la filosofía del derecho, óigame bien, y la hermenéutica judicial, que es lo que se ignora en estas materias, hay que aprender argumentación jurídica. El que no es capaz de argumentar no resuelve nada, hay juicios axiológicos. Solo una observación, doctora, para decir que estoy de acuerdo con su señoría. Doctor, perdón. Sí. Acá. No, es que no he terminado de responderle a la doctora. Es que es esto, el juicio se hace. Primero, cuando piden la medida cautelar, porque ahora la piden siempre, hay, óigame bien, necesariamente un proceso y un debate, dice la norma, que la defensa debatirá las razones para impedir que el juez proceda a proferir la medida de aseguramiento. Para esa defensa, óigame bien, que tiene el derecho, porque hay una necesariamente exposición de razones y de medios de convicción. Entonces hay ahí una primera exposición de medios de convicción que deberán analizarse en un debate amplísimo para una contradicción, para decirle óigame bien, al juez que no ha decidido todavía, está equivocada la fiscalía, infiere mal, deduce peor y no tiene sino estropicios inferenciales. Eso es, doctora. Pero se tiene que hacer el debate y tiene que mostrarle los elementos de convicción. Y hay un debate y una exposición de motivos de prueba. Bueno, mi nombre es Enrique Galván,
Yo soy fiscal y actualmente estudiante de maestría de Derecho Penal de la Universidad del SINU. Mi pregunta, después de conocer su amplio bagaje y exposición poética, jurídica, que siempre nos ha expresado, yo sí quisiera saber, desde el punto de vista de usted como litigante, concretamente cuáles son sus planteamientos frente a las reformas o fallas que ha padecido o tiene el sistema penal acusatorio, porque entiendo que criticar casos particulares y muy referidos a los bogotanos, cuando sabemos que a nivel de la extensión de nuestro país existirán casos mucho más importantes que las novelas que se están presentando aquí. Creo que debemos enfocarnos exactamente si las fallas van encaminadas a hacer unas reformas desde el punto de vista estructural de procedimiento penal en cuanto a audiencia, términos, o si definitivamente necesitamos hacer una reforma encaminada a que también se necesitan más jueces, más fiscales y una mayor aproximación por parte del Estado con más recursos para la parte investigativa. Esa es la última respuesta porque tenemos aquí un horario muy complicado. Solamente para decirle esto a mi distinguido colega y amigo y alumno. Primero, las reformas no son normativas. Usted no puede dictar un ukase, refórmese el procedimiento y adóptese en todas las figuras modernas, incluida la pena de muerte. No puede hacerlo usted, doctor. Hay que operar sobre los operadores. Hay que hacer un proceso que está en mora de capacitar a todos los jueces y magistrados de este país. Usted va a dictar un curso en cualquier parte del país, doctor, es fiscal, y los únicos que no asisten son los magistrados, porque ya saben todo el derecho, y el que no se lo saben lo están tarareando. Entonces, es de los operadores, es de los que saben la hermenéutica jurídica para distinguir lo que es un derecho fundamental y una decisión puramente momentánea, precaria, como es la medida de aseguramiento. De manera que yo no hablo de las otras reformas porque aquí hay 20 inscritos para hablar de cada punto en concreto, pero le agradezco su atisbo regional. Por fortuna me refería a una costeña que es Valeri, hermosa. Doctor Dagoberto, muchas gracias por su disertación. El doctor Dagoberto Charri, le agradecemos mucho.